Una de las claves para poder potenciar el flujo productivo de una empresa no solo es aprovechar cada una de las hectáreas, sino también lograr la retroalimentación entre las distintas actividades. Y ese parece ser el esquema productivo de La Monona, quien conjuga lo mejor de la agricultura con la eficiencia ganadera. Y es Antonio Latorre, su encargado, quien a continuación nos presenta los secretos de un establecimiento que logra mayor productividad gracias a este trabajo en 4.500 hectáreas. A pocos kilómetros de Bedia, en el norte de Buenos Aires, Estancia La Monona es un establecimiento que supo evolucionar de la ganadería hacia la agricultura y hasta sumaron un tambo. Antonio Latorre, administrador de las más de 4.000 hectáreas, relata cómo trabajan para buscar la máxima eficiencia en cada actividad. La Monona es un campo integral en cuanto a las producciones, porque tenemos tanto producción de cereal, que bueno, es un poco el fuerte, tenemos animales de cría, tenemos engorde animal y engorde a corral, y también tenemos tambo. Todas las labores y los trabajos culturales de todas esas actividades las hacemos por administración, o sea que cerramos toda la cadena. El campo es netamente agrícola, tiene muy pocas áreas que no lo son, y aquellas que no son agrícolas por su característica de relieve, por bajos principalmente, son todos de aguas dulces y son muy productoras de pastos de manera intermitente de acuerdo a los años húmedos o no. Pero La Monona tiene ese circuito de producción. Antonio, dentro de lo que es la estructura del campo, ¿cómo está conformado? No solo el área agrícola, sino también la superficie que están destinando a la ganadería. El campo son 4.300 hectáreas. Y de ganadería netamente ganaderas son algo más de 400, no más que esas. Y después tenemos unas 150 hectáreas en el tambo. Y lo demás es para apoyar a la parte ganadera, son hectáreas que producen forraje de manera alternativa. Vamos haciendo entre cultivo y cultivo alguna producción de forraje para destilados o para arroyos y vuelve a la producción de granos. Somos un campo que estamos con la napa muy cerca, entonces eso nos da la posibilidad de meter mucha pila en el consumo de agua. El agua prácticamente siempre sobra y necesitamos chupar agua. Entonces producimos forraje, producimos reservas para concentrar animales en confinamiento. Tenemos una rotación que comprende alternativamente cómo calza la rotación entre 1.000 y 1.200 hectáreas de maíz, de lo que es el complejo maíz entre lo que es maíz silo, maíz de producción general. Somos productores de POP, este año estamos también produciendo FLIN. Hacemos por contrapartida para lo que es fina, entre lo que puede ser cebada y trigo, unas 1.000 también, entre 1.000 y 1.100. Que después se transforman en sojas de segunda y siempre hay otra participación igual de sojas de primera. Después somos elásticos al año, al clima, y a veces los que son soja de segunda no terminan siendo soja de segunda, sino a veces maíz por seguridad o por condiciones y bueno, entonces si tenemos que modificar, modificamos. ¿Y cuáles son los híbridos y tecnologías que están sembrando en el cultivo de maíz junto con sus specialities? La parte de maíz común son todos siempre híbridos tomados de la primera línea. Estamos con triple evento, de promedio extendido está siempre alrededor de los 120. Y años como estos no son los mejores, porque tenemos excesos hídricos desde el momento de la siembra, desde movilizar fechas de siembra por no poder acceder a los lotes. Entonces este no es el año. Y tenemos desde 100 quintales, 110, pero no tenemos la campaña cerrada, estamos trillando con muchos anegamientos. Y dentro del cultivo de maíz están apostando a una especialidad como el popcorn. ¿Cuáles son los materiales que tienen adaptados aquí en Argentina y cuáles son los rendimientos que se vienen obteniendo en las últimas campañas? En este momento estamos haciendo para Pop Company, para el grupo Ator. Este año hicimos 200 hectáreas y bien, tuvimos la suerte de poder sacarlo antes de que esto se complicara, porque tuvimos muy al límite, porque teníamos humedad y estábamos ahí midiendo minuto a minuto y bueno, lo pudimos sacar y después empezó a llover y no lo hubiéramos podido levantar. Sí, pero tuvimos 50 quintales. Bien.
Para sumar a la estrategia de comercialización de commodities, buscan diversificar hacia cultivares de soja no transgénicos y otros productos que les han dado buenos resultados esta campaña en rinde y rentabilidad. Nosotros en soja tenemos siempre, todos los años estamos incorporando variedades nuevas y nosotros tenemos ya, como todo establecimiento, pagando regalías, pero multiplicamos nuestra propia semilla por los volúmenes que manejamos. En año seco nosotros acá somos la reina, pero en años húmedos sufrimos bastante. Pero sí hicimos otra alternativa, que estuvimos la no transgénica. Es la K4001 con la gente de Cumagro y muy buena experiencia, muy buena experiencia. No hemos terminado porque las lluvias nos paró, pero en el inicio estábamos cerca de 60 quintales. Muy buen material en cuanto a sanidad, una estructura de planta muy bien desarrollada. Tiene al día de hoy la calidad en grano, hace un mes y medio que está para trillarse y no la podemos sacar y está sano el grano. Lamentablemente, presa de la alta humedad y como la logística de comercialización de estos granos no tenemos armado cómo secarlo, tenemos un límite de humedad y bueno, eso nos tiene frenado. ¿Y por qué en estos campos que son tan productivos están apostando al negocio de specialities con contratos cerrados? Es un poco la característica del por qué también tenemos tambo, del por qué también rodeos de cría. Es diversificar y mitigar riesgos, o sea, poder tener un piecito en cada lugar. Y por ahí eso a lo largo de los años nos ha dado muy buenas experiencias, porque cuando uno está haciendo una producción que de volumen no es significativa, porque de pronto hacemos 300 hectáreas de una soja, cuando hacemos 2.400 del volumen, eso no se diferencia. Pero nosotros podemos atender bien 300 hectáreas, podemos darle todos los detalles, podemos lograr una buena bonificación de una mercadería que hubiera pasado desapercibida. Entonces no nos terminamos complicando y sí sacamos un plus, un extra. La Torre cuantifica las diferencias que se pueden lograr haciendo cultivos especiales. Uno puede estar hablando de arriba de $20 la tonelada en soja y no hicimos nada extra más que la trazabilidad de la pureza. O sea, no hemos, por supuesto, no glifosato, pero nos fue bastante llevadero el tema y el premio está. Después con el pisingallo, las variables de mercado son más, valga la redundancia, variables. O sea, todo tiene que ver un poco con la plaza internacional, la cotización, pero en sus inicios estábamos haciendo, como para llevar equivalencias a campo, trillar un pisingallo de 50 quintales era como sacar 150 del otro. Eso se fue erosionando, esa diferencia se fue achicando, pero hoy a nosotros no nos está costando hacer pisingallo. El campo se lleva muy bien con la producción. Sacar entre 40 y 50 quintales se logra siempre. Lo que a veces es alternativo de que a veces sacamos 65, pero menos de 40 nunca y alrededor de 50 casi siempre. Y eso nos garantiza a nosotros más de 140 quintales, con condimentos que se van construyendo de a poco, porque económicamente me rinde como uno de 140, pero pago flete de uno de 45. Son pequeñas cositas, después tiene una modalidad financiera diferente de lo que puede hacer una colocación de un mercado a granel, entonces se hacen ventas programadas, mensuales, entonces va variando. Es una manera de poner pies en otros lados, como también con los animales. Además de un manejo acertado y el uso de buenas tecnologías en insumos, contar con un parque de maquinarias de punta juega un rol fundamental para hacer más eficiente todo el sistema productivo. Nos hemos encargado de equipamiento de New Holland a lo largo de todos estos años. En un inicio eran FIA, después fuimos mutando de a poco gradualmente a New Holland y bueno, la marca se fue estableciendo, imponiendo. Todo lo que es equipamiento, la cosechadora, desde piloto, mapeadores, tiene todo eso. Lo vemos es con la confiabilidad, la durabilidad. O sea, vos salís a trabajar y no te planteás algún problema. Vos estás viendo el clima, estás viendo el piso, no estás preocupado por la máquina. Tan simple como eso, es salir a trabajar. Lo mismo nos pasa con los tractores. Un mantenimiento fuera de lo programado es raro. Uno se acostumbra de que eso no se rompe, que es delicado la parte humana, es delicada conseguir la conciencia de los operarios, de que esos son
elementos muy nobles, pero que requieren atención. Anteriormente mencionamos que la Monona está cerrando contratos de specialities donde la calidad es importante. Ahora, ¿con qué maquinaria lo están cosechando para mantenerse dentro de los parámetros que son demandados? Es una máquina de 40 pies con doble rotor, una máquina que la estamos actualmente usando con Draper. También tenemos un cabezal de 18 de maíz y una máquina CR 9080, que hace ya 4 años que la tenemos y anda muy bien. Incluso son 500 caballos de fuerza, doble tracción. Nosotros, nuestra limitante de esta máquina, al tener mapas altas, es el peso. El tema es no dejarla enterrar. Ahora está trillando en el agua. La máquina es la segunda que nosotros tenemos. Teníamos la anterior, la 980, y hemos quedado conformes desde el inicio. O sea, es una máquina que tiene muy buena limpieza, tiene muy buena capacidad. Máquinas que con 18 surcos, con 115 quintales, por el tema del agua, pues si tenemos que ir a 8 kilómetros 9, vamos. O sea, la máquina lo traga. ¿Y cuál es el porcentaje de daño mecánico que tiene este sistema de trilla con doble rotor que está ofreciendo New Holland? Nuestra vara para medir daño mecánico la tenemos en el pisingallo. Tenemos 2,4 de daño de grano y tenemos 2,2 daño natural y 0,2 daño mecánico. O sea, no existe. Entonces, lo mismo que en soja, o sea, no daña. La tenés que saber calibrar y tenés que interpretar las regulaciones. Ya eso lo sabemos hacer. Anda muy bien y tiene esa capacidad de trabajo que es descomunal. La Torre destaca la importancia de lograr una equilibrada complementariedad entre agricultura, ganadería y lechería en campos que exigen acomodar bien cada ficha para maximizar la utilización de cada hectárea. La agricultura 100%, el establecimiento no lo podría hacer porque hay partes que no son agrícolas, aunque sean pocas. Entonces ahí hay un lugar en el cual la ganadería históricamente siempre estuvo presente en el campo. De hecho, en la espalda de donde estás hay mangas y corrales que tienen 60 años instalados. Entonces la ganadería era pionera acá adentro. Después se fue retrayendo y ahora está limitada a los bajos. Pero no se fue del campo porque económicamente, si nosotros concentramos la terminación de esos animales, que todo el mundo empezó a instalar feedlot por todos lados y nosotros lo hacíamos de una manera artesanal. Producíamos ternero, producíamos novillitos, producíamos vaquillones y después los terminábamos confinando en un rincón de un lote cualquiera, preparándole raciones con grano y nos estábamos consumiendo nuestro propio maíz. Entonces cuando vos ese maíz lo vendés a precio lleno en el campo. Entonces terminás haciendo un valor agregado de tu misma producción y si estás sacando 10.000 toneladas, 2.000 la vendés de esa manera. ¿Cómo están agregando valor a la producción con el tambo y cómo se sobrelleva en conjunto dentro de lo que es el manejo del campo la mala situación que está viviendo la lechería? El tambo estuvo en la empresa también desde sus inicios y se fue ayornando y modernizando con las exigencias del paso del tiempo, la búsqueda de tecnología y las calidades. Entonces hubo unos años atrás en el que hubo que tomar una decisión donde la producción estaba en el límite en que era o no era rentable y era una cuestión de volumen. Entonces los costos fijos no estaban siendo absorbidos por el nivel que teníamos de producción. Estábamos en 220 vacas, 220, y ahí no se podía salir si no se crecía. O lo cerrábamos o crecíamos, y la empresa tomó la decisión de crecer y ahora estamos en 100 vacas más, 320, con un sistema pastoril complementario con raciones encenadas y estamos manteniéndolo. Y no es poco con los tiempos que corren, pero también nos consumimos nuestros propios alimentos y producimos forrajes donde entre un cultivo y el otro le sacamos una producción de forraje en el medio. Entonces es un gran rompecabezas. Acá es entre una actividad y entre la actividad de tambo, la ganadería y las maquinarias, hay cerca de 20 empleados y en estos pueblos chicos no hay fábrica que tengan esos empleados. Y entendemos de que es un circuito virtuoso
en cuanto a tratar de sacar el mayor beneficio a raíz de la producción en esta tierra y compartirlo dando trabajo. Yo estoy dentro de ese grupo, o sea, soy de los que tenemos la suerte de trabajar acá. Un poco la integración es global, desde el aprovechamiento de la tierra, los tiempos, las maquinarias. Acá cualquier tractor se come 2000 horas al año. Es una prueba, es un poco lo intensivo y es apasionante. Hacer que esto funcione es apasionante. ¿Y cómo se convive esta campaña con los problemas estructurales de caminos anegados por falta de inversión? No es un tema político, es un tema de realidades. Acá hace muchos años que no se hace nada. O sea, acá lo que se ha hecho ha sido una obra en la región que fue un canal forzado por la catástrofe que fue la laguna La Picasa. Entonces, bueno, fueron alternativas que llegaron tarde, pero alternativas grandes y bien hechas, que por esta tierra acá se llama el Canal de las Horquetas. Ese canal evacúa los excedentes hídricos y falta una complementación de obras secundarias, en algún caso terciarias, que acarreen excedentes hídricos de zonas que no son problemas, de zonas que no son inundables, que cuando tienen excedente hídrico lo necesitan sacar. Y nosotros estamos en esa fase de suelo. Nosotros estamos en un lugar donde tenemos un plano inclinado, de norte hacia sur. El problema es que el vecino que está al norte también lo tiene. Entonces, cuando no hay más captación de agua en el perfil, corre por la superficie y va inundando lo que encuentra al paso. Y si no hay una manera de que esa agua salga, ese campo queda deprimido con agua y lleva un año recuperarse. Entonces, nosotros de nuestra producción, de las 3.000 hectáreas agrícolas, mínimamente 3.000, que metemos en la rotación, este año 600 perdimos y no estamos inundados. Tenemos simplemente un año húmedo, pero pone a prueba de que no tenemos ninguna ventaja en lo que es obras civiles, obra pública. No hay mala gente, no hay mala intención, simplemente hubo un adormecimiento de años y ahora se nota. Años atrás se notaba menos y hace 10 años no se notaba. Ahora sí se nota. El nuevo escenario económico para los agronegocios en Argentina entusiasma a La Torre. El nuevo escenario, por supuesto, que nos alienta porque partiendo de una ecuación económica que te da positiva, uno llena el pecho de esperanza. Porque haber estado trabajando con algunos productos el año pasado, sin ir más lejos, para que nos dé neutro, te pones a pensar, digo, yo hago todo esto para no fundirme, ni para crecer, sino para mantenerme. Entonces decía, ¿hasta cuándo esto se puede aguantar así? Hoy las perspectivas, los números son otros y uno ve que la limitación la estamos teniendo por lo que te acabo de comentar de logística. Pero sí, muchas ganas de salir a reventar silos. Y carne. La carne nosotros hemos invertido mucho en genética y en cruzamientos y estamos haciendo mucho para producir mucha carne. Y todas estas instalaciones que hoy ves que están en uso, que la estamos haciendo trabajos de limpieza y que también se pueden ver, fueron obras hechas el año pasado, o sea, y fueron arriesgadas. Y mucho hormigón, piedra, terraplén para producir carne. Producir es lo que nos va a sacar de los malos momentos. Y no se trata ni de campo ni de pueblo, o sea, es todos. Tenemos que estar todos juntos.